Bueno, profesor, yo le voy a hablar acerca del el laboratorio número 9 y 10 del sistema de instrumentos. Soy el alumno Guadalupe Ruiz. Y bueno, le voy a hablar acerca del primer laboratorio de la prueba para hallar el número MAC. Primero, la actividad en el simulador, que fue colocar a diferentes altitudes la aeronave, ¿no? Como por ejemplo aquí se puede observar ya casi a 30.900 pies, más o menos llegando a casi 31.000 pies, eh, observando su vertical speed con cuánto está ascendiendo, descendiendo. En este caso está ascendiendo nada más la aeronave. Tuvimos que ver la temperatura del SAT, el menos 46, y observar el número. Bueno, el TAS, si observaba aquí, el TAS, la verdadera airspeed. Como no se puede notar, pero está un poco cortado. Pero y aquí se nota el número MAC, ¿no? Que vendría a ser 0.72. Todos estos datos, como esta es la simulación de la aeronave, estos datos los teníamos que medir aquí en esa tabla, colocándole primero la temperatura. En este lado de aquí tenía que estar centrado la temperatura para que, o sea, colocar a qué temperatura, ¿no? Como por ejemplo fue menos 46, y teníamos que colocar aquí menos 46, aproximadamente más o menos aquí, esta línea. Entonces nos iba a colocar en la altitud correspondida, que viene a ser acá más o menos casi 31.000 pies, y con eso hallamos el número magno, que era casi igual, no era exacto, era un poco mínimo la variación, o por ejemplo 0.71 o 0.73 más o menos por ahí. No variaba mucho, mejor dicho, ¿no? En el caso del en el instrumento indicador de MAC, hicimos la prueba de, o sea, identificar hallar el TAS, ¿no? Como por ejemplo aquí usamos el Marfil, la maqueta Marfil, para darle altitud, ya que estos vienen a ser los nudos, la velocidad de nudos. En este caso se puede observar más o menos a 312 nudos por ahí más o menos. Y en esta ventanita se indicaba el número MAC. En este caso la agujita estaba aquí más o menos a 0.58 más o menos. Bueno, esta es la línea de Barbero, el máximo. Bueno, en este caso tenemos que llevar el TAS con el IAS y, o sea, todos estos datos, mediante la temperatura también, que el número MAC es igual al TAS entre el LSS, teníamos que llevarlo a esta tabla, ¿no? Para corroborar, o sea, la respuesta que nos brinda para determinar si está correctamente bien el dato del instrumento. Con esta aumentamos la altitud y mirábamos la altitud aquí, ¿no? Para poder hallar mediante la altitud la temperatura y corresponder el número MAC. Bueno, este indicador de MAC tiene en el interior un diafragma aneroide que viene a ser lectura, lectura directa. Y la aneroide por la velocidad en nudos y el diafragma por la altitud, ¿no? Para poder determinar el número MAC. Bueno, en el laboratorio número 10, que esto fue la prueba de, o sea, de verificación de los instrumentos. Por ejemplo, comenzamos con el airspeed, para detectar si este instrumento está inoperativo, operativo, la tolerancia que debe, cuando se hace la prueba del instrumento, que no debe pasar, ¿no? Con la maqueta Marfil. Bueno, este es el tanque de presión, que siempre tiene que estar a 20, de 15 a 20, como le dice aquí en la indicación. Bueno, los nudos, primero teníamos que ver, o sea, la velocidad aquí la maqueta, en la maleta, para poder ver aquí. O sea, como por ejemplo, yo colocaba 300 aquí,
y aquí parecía 300, yo qué sé, 10 o 15. Entonces, esa se veía aquí, ¿no? En este caso yo hice la prueba del 80, el 100, el 120 y 180 y 200. En el caso de 82, como le digo, yo coloqué 80 aquí, pero aquí me acá 82.5 aproximadamente. Entonces, lo que pasa o resta, o sea, mejor dicho, dos antes o dos más, esa es la tolerancia. Como por ejemplo en el 80, nudos es 3 más o menos, por eso te especifica. 3. Entonces era 2.5. Entonces quiere decir que está dentro de la tolerancia y este instrumento está aún operativo. Cuando excede la tolerancia ya vendría a ser un instrumento inoperativo, ¿no? Entonces te tiene que hacer el informe del instrumento inoperativo, informar que este instrumento no cumple con la tolerancia del manual de mantenimiento. Si no cumple acerca a la tolerancia de manual, entonces se informa y se coloca instrumento inoperativo, ¿no? También hicimos del vertical speed lo mismo con la tabla de tolerancia, que, o sea, la velocidad de ascenso-descenso del BSI, como por ejemplo colocamos a 500, a 1000 y a 2000, en este caso. Eh, este era el instrumento conectado al Barfield. Primero teníamos que colocar aquí 1000 para poder ver en la banco de prueba que es un poco antes, ¿no? Aquí está 1000 y aquí está un poco antes. Entonces, esa tolerancia tiene que ser respecto a la del manual. No debe sobrepasar la tolerancia. Si pasa, como le digo, es un instrumento inoperativo. Y si está dentro de la tolerancia, puede seguir operativo, ¿no? En funcionamiento. Bueno, y la última actividad fue, o sea, acerca de la conclusión de cómo determinar un pito estático. Lo que se tiene que tomar, según el manual de mantenimiento te dice, como por ejemplo, ¿no? Los daños que debe tener, no sobrepasar los daños, la tolerancia también vendría a ser en este caso. Eh, vimos más, vimos más números en este caso en el diámetro, en el desgaste de la presión de impacto, el desgaste del orificio, de la presión estática y del daño estructural del pito estático, etcétera. El manual te especifica, como por ejemplo, te especifica las tolerancias que debe tener, ¿no? Ya que un pito estático no tiene reparación, inmediatamente, si no cumple con lo que te dice el manual, con las mediciones, que es un instrumento especial, el pito estático se cambia inmediatamente, no se puede reparar ni desgastar, como por ejemplo, eh, el radio de esto de donde entra la presión estática debe estar a la estructura, o sea, nivelado a la del pito estático, mejor dicho así, ni siquiera levantado o agachado, tiene que estar nivelado. No se puede desgastar, como le digo, que fue un caso que escuché que se podía reparar, pero no se puede reparar, el cambio es inmediato del pito estático y se tiene que hacer las mediciones, ¿no? Ya que si no se las mediciones y un técnico viene y dice no, por no querer hacer las mediciones, no lo mide y dice que no cumple, entonces a cada rato se va a cambiar el pito estático y vendría a ser un gasto de más, ¿no? Siempre usar el medidor especial para determinar las medidas y ver, ¿no? Si no cumple con las tolerancias. En este caso que también si se malogra el sensor, inmediatamente se cambia porque no se puede cambiar el sensor del sistema de pito. Se cambia todo el pito estático y así, ¿no? Lo que te dice el manual. Según nos basamos con lo que te dice el manual. Si el manual te dice cámbialo, lo cambias. Si no, no. Bueno, profesor, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias.